Ya estamos, Javier, ya hemos entrado. Déjame un segundito que abro todos los chats para atender a todo el mundo. Y un minutito y empezamos el directo, ¿vale? Ya nos estáis viendo y escuchando, ¿verdad? Pero abro también desde Kick, que también hay gente que le gusta mucho Kick porque tiene los emoticonos de la comunidad. Tiene emoticonos aquí del más y de todo el mundo, que os hace muchas gracias. Cescus, ¿cómo estás desde Kick? A ver si entra la criatura bendita en Twitch. Perfecto. Henry Chinaski. Bueno, aquí tenemos al doctor Cerezo. Ha vuelto. Doctor Cerezo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo vais por ahí? Perfecto. Yo con un resfriado intentaré no perturbar mucho el discurso, doctor Cerezo. Intentaré callarme y silenciar el micrófono cuando estornude. Ay, vamos a hablar de algo. Creo que es Dime. una introducción. Tienes una introducción preparada. Sí, quiero hacer una introducción breve porque tampoco tengo mucho que decir realmente. Supongo que todo el mundo tiene una idea preconcebida de este tema, pero será interesante escucharlo de manos de un endocrino que ha estudiado mucho en relación a esto. Tiene muchas vivencias, muchos casos vividos de primera mano. Y también he puesto, si has visto, en la miniatura, el caso del señor que se llamaba Walter Carlos, pero luego transicionó a Wendy Carlos. Era un compositor de música de los primeros que utilizaba sintetizadores y le hizo la famosa banda sonora de Naranja Mecánica para Stanley Kubrick, ¿os acordáis? Hacía versiones de la música de Bach y Beethoven para sintetizador, el Moog. Y es, bueno, es una persona curiosa. Era un hombre muy andrógino en su aspecto, como habéis visto en su apariencia masculina, muy poco masculino. Luego el doctor Cerezo tomará este ejemplo para darnos unas ideas en relación a esto. El caso de Walter Carlos, que es un caso histórico, de un hombre muy andrógino, muy femenino, y que la transición, o como se llame a mujer, realmente da un resultado muy estéticamente, no sé, muy aparente, muy bien. Y aunque bueno, en su momento Wendy Carlos tuvo que afrontar un poco el trato bastante. O sea, fue famoso en una entrevista que dio para Playboy, en que fue todo muy morboso y eso le provocó que se retirara de la pública, se dedicara a la composición, a la música y no quiso dar más entrevistas porque, claro, se sintió como una especie de monstruo de circo. Nada, Rafa, era el ejemplo que he puesto, el caso de Wendy Carlos, y sé que le quieres dar un enfoque muy médico. Luego al final de directo la gente hará preguntas, ¿no? Porque sé que es un tema polémico. Pero bueno, ten en cuenta que aquí hay un médico, no un político, ¿no? Entonces, tenlo en cuenta. Rafa, cuéntanos un poco, ¿qué opinas tú de todo esto? Así es, por eso creo que es importante mi presencia aquí para dar un poco de visibilidad a este fenómeno social y quizás incluso biológico, podemos decir. Y quería daros una visión un poquito longitudinal y transversal en el tiempo y en el espacio de cómo es este fenómeno. Cuando estudiamos las antiguas civilizaciones humanas, desde Mesoamérica, Mesopotamia, el antiguo Egipto, siempre vemos que de manera continua ha estado presente este fenómeno, es decir, un fenómeno en el cual hay presente un tercer sexo, que a veces es algo no muy bien definido, a veces una figura un tanto femenina que procede de un varón biológico. Si leemos también el Mahabharata, que es un texto épico de la literatura hindú, una epopeya india, y en este texto tan antiguo que se empieza a escribir en el siglo VI antes de Cristo, se hace mención a las hijras o estas personas que proceden del sexo masculino, pero que han adoptado un papel femenino y se otorgan ciertos poderes o se les ve culturalmente como un nexo de conexión entre lo terrenal y lo divino y por ello tienen papeles religiosos, morales, etc. Posteriormente, durante el desarrollo de la civilización occidental, también hay presencia de este fenómeno en la antigua Roma, en la antigua civilización griega, y posteriormente, ya nos vamos a España medieval, vemos como la radicalización del cristianismo
persigue este tipo de conductas, lo cual es un patrón muy típico de casi todas las religiones monoteístas, ¿no? Entonces, ahora haciendo un poco en ese punto de visión transversal, por eso es muy difícil saber la prevalencia, es decir, el número real de seres humanos que presentan incongruencia de género. ¿Por qué es muy difícil? Porque este fenómeno va a estar determinado por múltiples factores como la aceptación social, cultural, religiosa, política. Por ejemplo, no va a ser igual de sencillo manifestar esta condición en el mundo islámico con la misma facilidad que lo es actualmente en Occidente. A esto es a lo que me refiero. Entonces, si nos centramos ahora un poquito en la historia de Europa, vemos que este fenómeno se va, digamos, medicalizando. De manera que en torno a 1930 en Alemania se lleva a cabo el primer tratamiento quirúrgico para reasignación de género, una cirugía genital, que los aficionados al cine probablemente os sonará una película que se llama La chica danesa, donde relatan este caso de la primera persona que se somete a una cirugía de cambio de género o de cambio de sexo, como queráis denominarlo. Pero no es hasta los años 60 o 70 donde estas cirugías se desarrollan de manera un poco más segura y sofisticada. En España, concretamente, en 1977 se lleva a cabo, mejor dicho, en el primer ciudadano español que se lleva a cabo esta cirugía en 1977, no se lleva a cabo en territorio español por la falta de regulación, sino que se lleva a cabo en Casablanca, Marruecos. Un poco curioso, pero fue así. Y no es hasta la década de los 80, 1986, donde en la unidad dedicada a ello del Clínic de Barcelona se empieza a llevar a cabo este tipo de tratamientos hormonales y quirúrgicos. En décadas más cercanas, el Hospital Carlos Haya de Málaga ha tenido mucha importancia, relevancia también como centro de referencia. En las últimas décadas, esta atención ha estado centralizada en hospitales de referencia, pero de unos años a la actualidad nos hemos encontrado que esta atención se ha descentralizado, de manera que los endocrinos que estamos en cualquier hospital prácticamente tenemos que disponer de una formación y de un equipo multidisciplinar que, por cierto, todavía a día de hoy no hemos terminado de constituir por completo, para brindar la atención global de estos pacientes, que luego os iré explicando qué especialidades tienen que intervenir en la atención global de los mismos. Aquí es importante hacer alusión a los aspectos políticos. Por lo que sea, desde el punto de vista político, hacer ruido, escándalo, visibilizar fenómenos, se ha utilizado, desde mi punto de vista, se ha utilizado este fenómeno social para politizarlo, y eso a algunas personas os ha hecho generar un cierto rechazo o disgusto hacia dicho fenómeno social, biológico y cultural. Y hoy estamos aquí para darle un sentido y un significado más serio, que es el que tiene, a todo esto, ¿vale? Entonces, de momento, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No, muy interesante. Ha sido muy breve, pero el repaso prácticamente a la cultura humana en relación al tema ha sido muy interesante. De hecho, me gustaría conocer más. Está muy bien, está muy bien. El fenómeno este. Luego te haré muchas preguntas, pero si tienes el guión hecho, ves leyendo o ves pensando o diciendo. Pero luego te quiero preguntar un montón de aspectos, no solo culturales, sino también a nivel más científico. Y me busco un boli que lo he perdido para ir apuntando. Pero venga hablando, Rafa. Entonces, nos encontramos, nosotros los médicos nos encontramos en un contexto
donde los políticos han otorgado una serie de derechos y libertades de ser atendidos en cualquier área a los pacientes o personas con incongruencia de género, pero no se ha otorgado del suficiente gasto y tiempo necesario para consolidar esos servicios. Y aquí sí que hago un poquito de crítica política de que las cosas en sanidad necesitan una mayor inversión y tiempo de maduración. De la noche a la mañana no puedes encontrar un hospital que pueda llevar a cabo una atención de algo tan complejo. ¿Y por qué es tan complejo? Por un lado, porque hace falta un endocrino formado en este campo. En segundo lugar, hace falta un psicólogo especializado en sexología que sepa conducir e informar, asesorar a este tipo de problemática de índole sexual, identitario y demás. También hace falta un soporte ginecológico y también es necesario el servicio de cirugía plástica, que es quien se va a encargar de las cirugías tanto mamarias, que ya hablaremos después, cirugías de reasignación genital, pero de esto ya hablaremos luego en más profundidad. Entonces, ¿cómo definimos la incongruencia de género? Con el paso del tiempo, las guías clínicas lo que han hecho es intentar despatologizar. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría, si lo contemplaba en el capítulo de enfermedades mentales, posteriormente lo que ha hecho es denominarlo disforia de género. Entonces ya no habla de una enfermedad mental, sino de una situación donde el sexo biológico no se corresponde con el género percibido, lo cual genera un disconfort, un malestar. ¿De acuerdo? Por otra parte, tenemos la clasificación CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud, que del mismo modo lo que ha hecho es eliminarlo como patología y enfocarlo como un problema de salud sexual o un problema de bienestar sexual y denominarlo de esta manera incongruencia de género, que viene a ser la discrepancia entre la identidad de género, y el sexo asignado al nacer. ¿Vale? Entonces, llegados a este punto, también os quería aclarar que para comprender todo esto, no podéis ser escépticos. Al menos durante esta charla de hoy, tenéis que intentar dejar la mente en blanco y comprender que las cosas no son blancas o negras, sino que hay una escala de grises donde te vas a poder encontrar muchas combinaciones posibles y que pueden ser igual de válidas si nos conducen al bienestar de la persona y no estamos perjudicando a nadie. ¿De acuerdo? De manera que vamos a encontrar pues también géneros no binarios, donde muchas combinaciones pueden ser posibles, o algún fenómeno curioso que hemos observado por ahí, como es el género fluido. Esto lo comento como curiosidad. Pues he tenido algún paciente que te viene a la consulta en unas ocasiones como chica y en otras ocasiones como chico, sin solicitar tampoco ninguna intervención farmacológica ni quirúrgica, simplemente a modo de asesoramiento, y curiosamente le quedan bien ambos papeles. Bueno, es una curiosidad que os quería comentar de este ámbito. ¿El género fluido no es algo psiquiátrico? ¿Una patología? ¿No? Pregunto, ¿eh? No tiene no tiene por qué. Todas estas situaciones, obviamente, van a disponer de una valoración psicológica Sí. por un especialista en sexología que descartará la existencia de patología. ¿Vale? Entonces, para llegar a comprender un poco la situación, el malestar al que se puede enfrentar
una persona con incongruencia de género, quiero que hagáis el siguiente ejercicio. John, entorna los ojos por un momento, relájate, imagínate que mañana te despiertas, miras hacia abajo y en lugar de tener tu región pectoral ancha y plana, ves que tienes dos grandes senos, dos grandes mamas, miras hacia abajo buscando tus genitales y en lugar de encontrar tus genitales masculinos habituales, encuentras unos genitales femeninos. Inquieto y alarmado, te miras al espejo y tanto tu cara como tu aspecto ves que es femenino, pero tú sigues siendo John. Tu mente sigue siendo la misma, tus deseos siguen siendo los mismos, pero sales a la calle y ves que la gente se dirige a ti como mujer, como ese cuerpo que has encontrado repentinamente al despertarte. ¿Cómo te sentirías? Hombre, primero me pego un susto tremendo, ¿no? Porque meto la mano y noto eso blandurrio ahí. Y, ¿qué es esto, tío? Me pegaría un susto. Y luego, pues, no sé, sería un poco raro, la verdad. Pues lo que quiero, lo que pretendo ilustrar es esa sensación de como de estar encerrado en un cuerpo que no se corresponde con lo que tu cerebro está procesando o procesa o desea o visualiza. Por lo general, el relato del paciente con congruencia de género, lo que me ha transmitido a mí con el paso del tiempo, es este tipo de sensación. Sí, es que yo lo he visto en testimonios, ¿no? Leía algún blog de una persona que se hacía transición, la cirugía completa, de mujer a hombre, y era una cosa que me sorprendía mucho y no acaba de entender, aunque con el ejemplo que has dado ahora, pues a lo mejor puedo entenderlo mejor, era esa bestial necesidad de sentir algo entre las piernas con forma de pene y tocárselo. Y entonces, primero optan por la prótesis, bueno, un plástico que se ponen ahí, correcto. Y al final, luego el artilugio este que le hacen la cirugía, correcto, la cirugía que le hacen, para luego tener esa identidad. Pero también pasa al revés. Me acuerdo que aquí en España trajeron a un africano, un subsahariano, porque en una de estas guerras civiles y peleas tribales se ve que le habían cortado ahí, le habían dejado en nuca al hombre, se habían cortado. Y claro, y destacaban aquí en Barcelona, que le hicieron la cirugía para recuperarle, el enorme desahogo psicológico que era para ese hombre volver a tener algo parecido. Porque claro, como hombre, tener la total ausencia, ¿sabes? Como si fuera aquí un angelito el hombre, ¿no? Se ve que le afectaba a nivel psicológico de manera muy profunda. Entonces necesitaba tener, bueno, primero dejar de orinar sentado y segundo tener, pues, algo parecido a lo que tenía antes para poder tener una identidad como hombre, ¿no? Entonces, claro, supongo que con nosotros no tenemos estos problemas. Cuesta mucho ponerse en la piel de una persona que se siente castrada o directamente que es de otro género distinto, ¿no? Claro, claro, Y así tú, es. y tú te lo encuentras, ¿no? Personas que es que es un tema muy complejo, da mucho que hablar. Tampoco te quiero interrumpir mucho hasta que acabes porque te quiero preguntar mil cosas. Vale. Lo siguiente que quería recordar es el contexto un poco legal. También quería recordar que paralelamente lo que es el cambio de nombre y el cambio de género en el registro civil, esto también se ha facilitado. De manera que ya a día de hoy, a diferencia de antes, no es necesario presentar ningún informe médico, psicológico, recibir ningún tratamiento hormonal durante ningún tiempo, nada. Es simplemente tener más de 16 años y sin ningún tipo de autorización a partir de esa edad, como digo, es suficiente para ir a un registro civil y cambiar el nombre y el género. Eso también es importante que lo tengáis en cuenta como fenómeno facilitador de este proceso. Y ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el tratamiento hormonal. Mm. Los tratamientos hormonales es la base de todos los cambios fenotípicos
que van a ir ocurriendo y que van a permitir esa transición hacia el otro género deseado. Entonces, el procedimiento habitual es que una persona va a acudir a un servicio sanitario, pues normalmente va a ir al médico de atención primaria, por ejemplo, va a exponer el caso y pueden ocurrir dos cosas: que vaya directamente a endocrinología o que pase primero por psicología, sexología. Si en el caso de que llegue primero a endocrinología, tras una valoración, este paciente será remitido a sexología. Siempre, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, siempre es obligatorio disponer de una valoración psicológica previa a cualquier inicio de intervenciones farmacológicas, hormonales y, por supuesto, antes de cualquier cirugía. Respecto a la edad de inicio, esto sí que puede ser un poco controvertido, llamativo. Lo que está bastante claro es que hay unos protocolos a seguir y los protocolos nos dicen que la edad de inicio permitida para un tratamiento hormonal cruzado, cuando digo tratamiento hormonal cruzado me refiero a dar hormonas del sexo opuesto para buscar la transición fenotípica hacia el sexo opuesto, la edad es 16 años. Entonces, si la aparición de la incongruencia de género ocurre antes de los 16 años de edad, por ejemplo, 9, 11, 12, lo que se puede hacer es frenar la pubertad. Si la pubertad aún no se ha iniciado, esperamos a un estadio 2 de Tanner. El estadio 2 de Tanner es una fase precoz del desarrollo puberal, que lo denominamos así por clasificación. Entonces, lo que se hace es, con un fármaco que se llama triptorelina, que la triptorelina lo que hace es, la triptorelina es un análogo de GnRH, que esto es una hormona hipotalámica. Entonces, lo que hace es estimular de manera continua la hipófisis, y lo que hacemos de esa manera es bloquear los pulsos de gonadotropinas LH y FSH, que son los responsables del desarrollo puberal por el estímulo de las gónadas, ovarios y testículos. Entonces, la triptorelina, que es un fármaco muy interesante con un mecanismo de acción muy curioso, porque lo que pasamos es de tener un estímulo natural pulsátil a un estímulo artificial continuo, y el estímulo continuo supone una inhibición. Entonces, lo que hacemos es inhibir el desarrollo puberal hasta los 16 años. Y cuando la persona ha cumplido 16 años, se reevalúa la situación, y si la situación sigue siendo la misma, se hace el tratamiento hormonal cruzado, y en caso de que haya cambiado, se quitaría el tratamiento, se suspendería y se dejaría que la naturaleza siga su curso. Pero el daño ya está hecho. Claro, esto es bastante discutible siempre, porque ya has ocasionado ciertos daños. Por ejemplo, el pico de masa ósea que se va a alcanzar ya no va a ser el mismo. Puede que en el futuro esta persona tenga más predisposición a la osteoporosis. Por ejemplo, el desarrollo de los genitales se va a ver mermado, muy probablemente. La talla final va a ser modificada, y, sobre todo, el impacto psicosocial que va a tener, tener un aspecto neutro durante esos años donde es tan importante la sociabilización y la imagen. Pues acordaos, pues cuando vamos a clase y el instituto y demás, pues tener ese aspecto neutro, pues a lo mejor es problemático. Esto
es debatible y siempre hay que valorar con mucho cuidado el riesgo-beneficio. Entonces, aquí también quería abrir la observación de hasta qué punto existe una influencia social sobre la prevalencia de incongruencia de género. Ya sabemos que no hay datos muy pesados para aseverar cuál es la prevalencia de incongruencia de género en el ser humano, porque hay tantos factores, como hemos dicho al principio, que es muy difícil calcularlo. Se habla de un 0,1-0,5% aproximadamente de prevalencia de incongruencia de género en la población general, pero no está claro. Perdón. Siento mi cara de... La gente se está durmiendo, no me estoy durmiendo pesados. Estoy despertadísimo, que pasa, tengo un gripazo que parece que, yo qué sé, que me han echado pimienta a los ojos. Perdón, doctor. Sí, sí. Entonces, lo que quería decir también es el tema de la preocupación que a veces me suscita la influencia de las redes sociales. Yo no soy quien para quitar legitimidad a ningún caso de incongruencia de género, pero sí que es importante, y al menos yo lo hago así, dejar que el tiempo vaya consolidando la situación, observar tranquilamente, no tener prisas, sobre todo de cara a cirugías irreversibles, porque ya sabemos que pueden existir casos de arrepentimientos. Entonces, esto siempre con mucho cuidado, porque, como digo, las redes sociales pueden tener mucho impacto. Y un ejemplo que pongo yo a veces, pues antiguamente a lo mejor un adolescente que quería expresar rebeldía, pues se metía a batería de un grupo de rock radical vasco. Sí. Y hoy en día a lo mejor le por hacer algo así. O el comentario de, doctor, es que he visto un vídeo en TikTok y me he dado cuenta que tengo incongruencia de género. Entonces, mucho cuidado con estas situaciones, que ya digo, no hay que quitar legitimidad a nadie, pero hay que ir sin prisas, ¿vale? Yo voy comiendo unas pipas porque así creo que me distrae el resfriado, el síntoma. Porque tiene esa cara de chino que tengo, tampoco creo que sea lo mejor para la audiencia. No, tranquilo, yo tranquilo. Yo tengo, Eh, tengo es- un montón de preguntas. Luego te voy a acribillar, ¿eh? Te voy a fusilar preguntas. ¿O como, prefieres que vaya haciendo preguntas o me espero al final? Me espero al final mejor, ¿no? sí, espérate. Como iba explicando, nosotros necesitamos esa valoración psicológica, sexológica, y una vez que disponemos de ella y todo está acorde, conforme, no hay ninguna contraindicación en ese sentido, y el paciente así lo desea, suelen solicitar el tratamiento hormonal. La verdad es que la mayoría cuando acuden desde el principio suelen verbalizar ese deseo de iniciar un tratamiento hormonal. Yo siempre les pregunto, ¿qué esperas? ¿Qué expectativas tienes? ¿Crees que te vas a sentir mejor y por qué? Y me gusta que me vayan explicando sus ideas, sus expectativas, no vaya a ser que haya algún tipo de distorsión o confusión y no sean las cosas como las esperadas, porque alguna vez ha pasado también. Posteriormente se indicaría el tratamiento hormonal. Otra cosa que habría que advertir, que es muy complicado, es el tema de fertilidad. Nosotros nos vemos obligados a ofertar la posibilidad de hacer una criopreservación de gametos, o bien ovocitos o bien espermatozoides, porque una vez que vas a recibir tratamiento hormonal cruzado, tu fertilidad se va a ver comprometida y puede ser que no la preserves.
Y encima, si vas a someterte a alguna cirugía, pues por supuesto que no. Entonces, es una oferta que tenemos que hacer, pero claro, estas personas suelen tener una edad muy joven. Entonces, con 18, con 20 años, ¿quién está pensando en descendencia? Pues Ya. te suelen decir que no. Entonces, es un servicio que, salvo contadas ocasiones, no se suele utilizar. Hacemos una serie de pruebas complementarias, pues un perfil analítico completo, un perfil hormonal, un cariotipo en caso de pensar en algún posible síndrome, aunque esto es muy infrecuente, pero bueno, puede darse. Ya sabéis que el cariotipo hace alusión a nuestra composición genética, por así decirlo, de manera que el varón es 46XY y la mujer 46XX. En el cariotipo podemos observar si existe alguna anomalía cromosómica en los cromosomas sexuales, que ya digo que no es muy, muy frecuente. Y obviamente si existe alguna enfermedad grave, orgánica, pues una neoplasia activa o una patología cardíaca, si existe alguna cosa así, obviamente estaría contraindicado. Y respecto al tema psicológico, los psiquiatras en principio no juegan en este partido, salvo que por alguna razón puntual sean requeridos para ello. En principio, la única contraindicación sería no tener juicio de realidad. Pero claro, situaciones en las que se pierda el juicio de realidad son pocas. Sería algo así como un brote psicótico. Porque, para que os hagáis una idea, incluso una persona con esquizofrenia sería apta para recibir un tratamiento hormonal cruzado siempre y cuando esa esquizofrenia esté recibiendo tratamiento y se encuentre en una situación estable. ¿Vale? Por poneros así un ejemplo. Entonces, hay una serie de efectos favorables y desfavorables que vamos a esperar con el tratamiento hormonal cruzado, dependiendo de si vamos a dar estrógenos o testosterona. Por ejemplo, si vamos a dar estrógenos, pues vamos a encontrar efectos psicológicos pues, de hiperplasia mamaria, que ese efecto de hiperplasia mamaria pues, sería, digamos, beneficioso porque es algo deseado por el paciente, ¿no? Es decir, el varón que se quiere feminizar al cual le estamos dando estrógenos. Vamos a encontrar un crecimiento muy variable entre un individuo a otro en cuanto al desarrollo de lo que sería en realidad ginecomastia, pero sí que es verdad que en algunas personas hay un desarrollo mamario bastante importante. Una reducción del volumen testicular y de las erecciones, aunque no siempre, un cambio en el tono de la voz, en unas ocasiones más importante que en otras, y efectos desfavorables también vamos a encontrar, sobre todo a nivel psicológico, pues desánimo, descenso de líbido, el tema orgánico, pues riesgo de hepatitis, colestasis, riesgo de fenómenos trombóticos. Los estrógenos ya sabéis que son protrombóticos, favorecen la formación de trombos. Entonces, por eso es importante que una persona que va a empezar a tomar, un chico que va a empezar a tomar estrógenos, es muy importante minimizar otros factores de riesgo que pueden favorecer ese riesgo cardiovascular o formación de trombos. Pues evitar el sedentarismo, evitar el exceso de peso, evitar el tabaquismo, ¿vale? Y pasamos a la otra vertiente, a las chicas que les vamos a administrar testosterona,
pues van a experimentar un aumento de líbido, van a experimentar normalmente amenorrea, es decir, la regla va a desaparecer habitualmente, como digo, una atrofia de la glándula mamaria, que esto también sería beneficioso porque es lo que esperan y desean, aumento del tamaño del clítoris o clitoromegalia por el efecto de los andrógenos, modificación del tono de voz, que se va a hacer más grave, aumento del vello facial y vello corporal, aparición de alopecia, no tan deseado por la mayoría, aumento de la masa muscular, esto también favorable para la mayoría, porque conduce a ese aspecto masculino. Y en cuanto a los efectos desfavorables, pues las conductas más agresivas, la irritabilidad, el tema del acné también, poliquistosis ovárica, aumento de la prevalencia de apnea obstructiva del sueño, poliglobulia o eritrocitosis, en fin, todos los efectos que ya conocemos de la testosterona en el hombre y que al administrarla en la mujer, pues también va a aparecer. El impacto en el perfil lipídico con el aumento del LDL y la tendencia al desarrollo de hipertensión arterial. Por eso también es importante en estos pacientes evitar el sedentarismo, evitar el tabaquismo y demás. Muy bien. En cuanto a las terapias hormonales concretas, os voy a hablar un poco de las formulaciones que solemos utilizar. En cuanto a las utilizadas en hombres transgénero, yo actualmente estoy empleando dos tipos. Normalmente empiezo con el Testogel. Testogel, que es la testosterona de aplicación cutánea, proporciona unos niveles muy estables y como dura poco en el cuerpo, no tenemos ese riesgo de que si aparece algún efecto adverso o una situación poco tolerable, pues simplemente dejamos de administrar el gel y la concentración de testosterona desciende rápidamente en un par de días. La otra alternativa que tenemos es el undecanoato de testosterona en solución oleosa inyectable intramuscular, que aquí en España es el Reandrón, que estaría financiado también, y también proporciona unos niveles muy estables, pero claro, esto te dura 3 meses en el cuerpo. Entonces, si aparece algún tipo de efecto adverso repentino, pues cuesta más de paliar porque te tienes que esperar hasta que la concentración plasmática de testosterona descienda. La mayoría yo los tengo en tratamiento con Testogel. Se tolera muy bien, salvo algún caso donde hay molestias cutáneas porque no lo toleran bien a nivel tópico y demás. La mayoría van muy bien. Los niveles de testosterona que se alcanzan comprobados con las analíticas son muy buenos y las sensaciones que transmiten y los cambios observados también son bastante favorables. El tiempo de aparición de cambios es muy variable y, como digo, la intensidad del cambio fluctúa mucho entre unas personas y otras, pero es muy, muy llamativo cómo la masculinización en algunas chicas, con el paso de unos pocos años, es un fenómeno impresionante. Por eso siempre digo que aquí la endocrinología se expresa en su máximo exponente, porque vuelve a demostrar una vez más cómo la hormona al final decide quién eres tú y cómo eres tú. Y aquí se expresa muy claramente. Del tema genital pasaremos a hablar posteriormente, pero al menos ya con ese tratamiento con testosterona, muchas veces lo que tú estás viendo delante de ti, fenotípicamente, ya es un hombre.
y, como digo, en muchas ocasiones, si lo veis, no os costaría mucho distinguir que previamente esta persona tenía otro sexo o tiene otro sexo biológico. Os voy a hablar ahora a continuación un poco de los tratamientos hormonales que damos a los chicos para el proceso de feminización. Estos tratamientos hormonales básicamente son estradiol, es decir, el estrógeno que solemos utilizar es el valerato de estradiol, que lo podemos administrar por dos vías. Existe el valerato de estradiol por vía oral, que se puede dar solo o combinado con acetato de ciproterona, que ahora os contaré lo que es, y también se puede dar el hemidrato de estradiol en pulverizador cutáneo, que esto es bastante cómodo y es un poco parecido a lo que hemos comentado antes de la testosterona. Aquí, en este caso, si comparamos ambos fármacos, estrógenos vía oral versus estrógenos en pulverización cutánea, es más beneficioso utilizar el estrógeno en pulverizador porque evitas el primer paso hepático, es muy difícil sobredosificarse y a mí me gusta más en ese sentido porque veréis, una cosa que a veces ocurre en estos pacientes es que tú pautas las pastillas de estrógenos, que básicamente son como los anticonceptivos combinados, y a veces en un intento de querer acelerar o intensificar el proceso de feminización, por su cuenta se toman el doble o el triple o 4 veces más la dosis que tú has indicado. Entonces, a veces hemos visto algún paciente que ha terminado con una trombosis venosa profunda o con una hepatitis tóxica de origen farmacológico por esa sobredosificación. Entonces, con el estrógeno en pulverización es muy difícil que esto pase. El segundo fármaco que tenemos que añadir o que solemos añadir, yo lo hago de manera escalonada. Suelo iniciar un estrógeno y posteriormente asocio el acetato de ciproterona. O bien vía oral en unas pastillas que se llaman Climen, que te asocian ambas cosas. Estas pastillas de Climen tienen el valerato de estradiol y el acetato de ciproterona. El acetato de ciproterona es un antiandrógeno. Es lo famoso, esto mítico que daban en los penales o algo así para hacer una castración química para que estuvieran tranquilitos en las prisiones y tal, ¿no? Esto, el acetato de ciproterona, lo que hace es reducir los niveles de testosterona y de acción androgénica por dos vías. Por un lado, lo que hace es bloquear los receptores de testosterona. De esa manera no hace los efectos que hace la testosterona, y también lo que hace es inhibir las gonadotropinas, de manera que hay un menor estímulo de los testículos para la producción de testosterona, y eso conduce a la reducción de niveles de testosterona. Eso, combinado con el estrógeno que estamos dando, pues genera un ambiente hormonal femenino. Es decir, en las analíticas iremos viendo cómo la testosterona se va reduciendo y los estrógenos van aumentando. Aquí es un tema bastante complejo, que yo diría que casi más que medicina, a veces es casi un arte, porque hay que jugar tanto con las dosis y los compuestos, intentando ajustarte al bienestar del paciente, porque claro, a veces si te pasas con el estímulo estrogénico y anulas demasiado el estímulo androgénico, el paciente se queda como un trapo, tiende a la depresión, al desinterés sexual, y todo esto tampoco le gusta. Y luego también abriríamos aquí el debate, que es un poco curioso, y que por eso es importante que yo me adentre
en la vida y los deseos sexuales del paciente para poder ajustar esa farmacología y dar el tratamiento necesario, oportuno y planificar las cirugías oportunas. Por ejemplo, te puedes encontrar un paciente, estamos hablando del paciente varón que pasa a chica. Te puedes encontrar un paciente al cual la presencia de su pene le genera un gran malestar. No se puede ni duchar, no puede ni estar desnudo en la cama, hay un malestar enorme y es prioritario para ella eliminar ese genital porque aparte de que no lo utiliza para nada sexualmente, le genera mucho malestar o incluso fobia, podríamos decir incluso. Luego puedes encontrar un tipo de paciente al cual no le importa, le da igual la presencia de ese genital masculino, ni para bien ni para mal. Bueno, está ahí, no te dice nada, no le preguntas, tampoco le da uso sexual activo. Pues bueno, ahí está. Si nos podemos evitar una cirugía, mejor, menos riesgos, menos daños. Y en tercer lugar, te puedes encontrar el tipo de paciente que, esto ya es casi un reto, que además de feminizarse, tener ese fenotipo femenino por el estímulo estrogénico, desea seguir conservando su pene y además hacer uso activo de él, lo cual a veces es muy complicado y tienes que reducir ese fármaco antiandrogénico para que pueda tener actividad sexual, pero no lo puedes reducir demasiado tampoco porque aparecerían esos caracteres masculinos que tampoco desea. Entonces, ¿me estáis siguiendo un poco el hilo de las posibles combinaciones que te puedes encontrar? Vale. Y por último, en cuanto a fármacos, estaría también la progesterona, que juega un papel también importante en el desarrollo mamario. Entonces, hay veces donde el paciente se ha estancado, el desarrollo mamario, pues cuando pasa 1 año, 2 años de tratamiento con estrógenos, ha alcanzado su máximo. Entonces, si ya se ha estancado, puede ser razonable añadir tratamiento con progesterona vía oral. Y esta progesterona, en algunos casos, lo que hace es favorecer el desarrollo o completar el desarrollo mamario. Y la verdad que hay casos tan llamativos que posteriormente no necesitan cirugía de aumento de mama, no necesitan mamoplastia. Es curioso como a veces te vienen a la consulta tan contentas y satisfechas y a veces te enseñan el resultado de manera muy, muy satisfactoria y dices, pues mira, una cirugía que nos hemos ahorrado. Vale, el tema de las cirugías que os quería comentar. Esto es complicado. Las cirugías se pueden indicar a partir de los 18 años. Antes no. Entonces, aquí en la Comunidad Valenciana, la lista de espera es bastante amplia, porque como he dicho antes, los servicios de atención integral al paciente con incongruencia de género se han descentralizado y los servicios periféricos no están lo suficientemente dotados. Entonces, si hay 1 o 2 hospitales para toda la Comunidad Valenciana asumiendo este tipo de cirugías, pues os podéis imaginar el nivel de saturación que pueden tener, que esos hospitales están priorizando para agilizar lista de espera, pues operar a pacientes de su área, del área que corresponde a dicho hospital. Y aquí ya te aparecen un montón de triquiñuelas de pacientes que se empadronan en el área de este hospital para acceder antes a las cirugías y cosas así.
Y bueno, y también está el acceso a clínicas privadas, que hay una muy famosa y conocida en Barcelona, donde va mucha gente, y para que os hagáis una idea, pues se hacen bastantes vaginoplastias por unos 25.000 euros aproximadamente, ¿vale? Entonces, el tema de las cirugías, vamos a hablar de las cirugías que se hace una mujer que hace el paso a hombre. Es decir, van a ser cirugías masculinizantes. Lo primero que se va a hacer es una mastectomía o reconstrucción torácica. Hay que quitar esas mamas, pero preservando el pectoral y dejando una forma que sea estéticamente aceptable. Esto se lleva a cabo transcurrido cierto tiempo, por lo menos un año, de tratamiento hormonal con testosterona, en el cual se le dice a la persona que aproveche para hacer ejercicio, si es posible ejercicio de musculación, para favorecer el desarrollo pectoral, y de esa manera será mucho más exitosa la cirugía que se va a realizar posteriormente. Otra cirugía que se puede hacer es lo que se denomina histerectomía, que hace alusión a quitar el útero, básicamente. Esto no es obligatorio, esto se hace normalmente bajo la indicación de dismenorrea, es decir, molestias menstruales que, a pesar del tratamiento con testosterona y aunque no tenga ya menstruaciones, pueden aparecer esas molestias o dolores pélvicos o cólicos cíclicos como aparecen o pueden aparecer en cualquier mujer. Ese motivo puede ser una indicación para extirpar el útero. En caso, que no lo he dicho antes, en caso de que a pesar de estar en tratamiento con testosterona siga existiendo menstruación, lo que habría que hacer es añadir un inhibidor de la aromatasa. Hay veces que esa testosterona que estamos dando exógena se convierte por aromatización en un exceso de estrógenos, y eso impide que desaparezca la menstruación y la persona sigue teniendo la regla. Entonces aquí tiene mucho papel el inhibidor de la aromatasa, pues el que queramos, el Aromasil, el Arimidex, el que sea, y de esa manera vamos a conseguir parar o suprimir esas reglas e introducir al paciente en amenorrea. Y por último, hablaríamos de la cirugía genital. La cirugía genital de mujer a hombre es muy compleja y en realidad aquí en España no se está realizando. Lo que son faloplastias no se hacen por lo general. Pueden existir, en algún centro del mundo se realizan o se han realizado con músculo del antebrazo y colocando una bomba neumática similar a la prótesis de pene que se coloca en los casos extremos de disfunción eréctil. Pero, bueno, si os da curiosidad podéis buscar vídeos en YouTube para ver cómo son los resultados. Muy complicado y muy debatible. Luego existen otros tipos de cirugías que se han hecho, pero que yo realmente nunca les he visto la función. Por ejemplo, en ese clítoris hipertrofiado por un tratamiento de testosterona prolongado, a veces lo que se hace o lo que se ha hecho es introducir por el interior del clítoris la uretra, de manera que se hace como un pseudopene ahí, y la única ventaja, que llaman así, es que la persona puede orinar estando de pie. Se queda ahí como un tejido eréctil muy pequeñito y ya está. Y se podría hacer otra fase más, que si no recuerdo mal era una tipo 3 o Belgrado, que lo que se haría es con los labios mayores, como si fuera una reconstrucción de un escroto, en el cual se implantarían
unas prótesis testiculares. Y el resultado, si os da curiosidad, también lo podéis buscar por ahí. Entonces, al final, lo que os quiero transmitir es que es una situación donde el bache, el freno o el problema de interacción social casi siempre va a estar presente, porque vosotras os podéis imaginar cuando veis a ese hombre con ese aspecto tan masculino que os puede hacer sentir atraídas y demás, pero cuando llega el momento íntimo sigue teniendo unos genitales femeninos. Entonces aquí entra en juego lo que os he comentado de la escala de grises, donde todas las combinaciones que te puedas imaginar son posibles. Porque si yo os pregunto, ¿cómo podéis catalogar la posible pareja de una persona con este aspecto combinado con este fenotipo genital? Pues la pareja puede ser cualquiera. Te puedes encontrar cualquiera, ¿vale? Luego pasaríamos al tema de las cirugías de feminización. Las cirugías feminizantes, la más realizada y solicitada es la mamoplastia, es decir, una cirugía de aumento de mama que también se debe hacer transcurrido un tiempo prudencial tras haber iniciado el tratamiento farmacológico hormonal, porque como he dicho antes, hay casos en los cuales la mama va a desarrollar suficiente o de manera satisfactoria y no sería necesario. Aparte que no es lógico reconstruir hacer una mamoplastia donde hay un tejido que todavía está en crecimiento y desarrollo, porque no sabemos cómo va a ser en realidad el resultado final. Esto también, la lista de espera que tiene es importante y se suele hacer bastante por lo privado. Para que os hagáis una idea, en unos 4.000 euros se lo están haciendo a día de hoy. Luego existen otras cirugías accesorias de feminización facial o la condrolaringoplastia para reducir el aspecto del cartílago laringio y tal, la zona de la famosa nuez, ¿no? Para reducir este aspecto que a veces puede delatar bastante esa masculinidad. Y por último estaría la cirugía genital, que es la vaginoplastia, pero como he dicho antes, sería algo que primero hay que dar tiempo suficiente, porque a veces hemos encontrado algún caso donde inicialmente la persona manifiesta un deseo muy claro de que quiere realizar esta cirugía, pero con el paso del tiempo, a lo mejor 2, 3, incluso 4 años, gracias en parte a esa lista de espera tan extensa, nos hemos encontrado algún paciente que ha referido que ya no desea realizar esta cirugía porque, yo qué sé, ha explorado mejor su sexualidad, ha tenido una nueva o nuevas parejas que le han permitido conocer otros aspectos de su sexualidad y se encuentra a día de hoy con una gran satisfacción en ese ámbito y ya no desea ese tipo de cirugía. Por eso, como decía, es importante no correr. En cuanto a la vaginoplastia, existen básicamente dos tipos. Existe la vaginoplastia por inversión peneana, que se hace utilizando los propios tejidos genitales, se hace una tubulización del pene y se construye una neovagina. Y cuando el tejido es insuficiente o el cirujano plástico considera que la técnica no es oportuna, existe otra técnica más compleja y arriesgada, que es la colovaginoplastia.
En este caso, lo que se hace es obtener un segmento del colon sigmoideo. Este es el que tenéis en la parte izquierda baja del abdomen. Y con ese segmento de colon, entonces, claro, pensarlo, es una doble cirugía, ¿no? Porque por un lado tienes que abrir el abdomen, seccionar el colon, con el posible riesgo de que esto se infecte o vaya mal, y la cirugía genital per se. Con ese fragmento o segmento de colon, el cirujano plástico fabrica una tubulización que va a ser la neovagina, esa nueva vagina que va a estar ahí. La verdad que en este caso de cirugías genitales los resultados son bastante aparentes y, y de verdad que cuando uno lo ve externamente, si no está muy ducho en la materia, pudiera no darse cuenta de que hay una cirugía detrás de este aspecto. Vamos, si no ha En visto. Pero una pregunta, perdón, ¿eh? Esa vaginoplástico que ha dicho, ¿tiene colo perdón, pues tiene algún efecto práctico luego o solo estético? práctico porque ese tubo que obtienes del colon es donde vas a poder efectuar la penetración, Ah, gracias a esa estructura tubular que se fabrica con la pared del colon, que como sabes también tiene una estructura tubular y mucosa. no sabía que iba a ser sensible, no sé. Pensaba que era una cosa como psicológica para el paciente, vale, vale, no lo sabía. El tema de la sensibilidad ya es otra cuestión aparte, muy compleja. Se intentan preservar terminaciones nerviosas y obviamente, como tú has dicho, John, pues el aspecto psicológico pues también tiene mucho peso, incluso si no preservaran la sensibilidad, eh, pues van a tener esa satisfacción de estar recibiendo una penetración y por lo tanto van a sentir satisfacción en su vida, en su ámbito íntimo. Ya. El tema de los resultados casi siempre son satisfactorios, aunque claro, como toda cirugía, pues puede tener resultados malos. Algún caso hay por ahí dando vueltas, sobre todo de estos que se hicieron hace muchísimos años, en Málaga y tal. Yo me he encontrado por ahí alguien dando vueltas porque resultados se quejan de que algún resultado estético es malo, o a veces, ya sabéis que después, una película que me acuerdo ahora de la película esta de Antonio Banderas, La piel que habito, de Almodóvar, ¿no? Que sale Antonio Banderas como protagonista de un cirujano enfermizo que sospecha o deduce por error que cierto chico ha abusado sexualmente de su hija. Entonces, como venganza, lo secuestra a ese chico y tras una serie de torturas para desmoralizarlo, lo somete a una cirugía de cambio de género, de cambio de sexo. Eh, entonces le va haciendo cirugías feminizantes y ese es el mayor castigo al que somete a ese violador, a ese supuesto violador de su hija, ¿no? Entonces, ahí en esa película me acuerdo de la escena que sale con los dilatadores, que son una serie de instrumentos o objetos cilíndricos parecidos a lo que podéis entender como un consolador, ¿no? Con tamaños progresivamente mayores que con cada periodicidad se tiene que ir introduciendo para mantener abierta esa neovagina e ir dándole tamaño y flexibilidad y que no se cicatrice y se cierre por generar adherencias. Entonces, imaginad la cara de esa persona cuando el Antonio Banderas ahí interpretando a este cirujano psicópata
le enseña el kit de dilatadores y le dice, vas a empezar por el más pequeño, irás hasta meterte el más grande de todos, ¿no? Os lo recomiendo que lo veáis, que al final está el grado de feminización al que lo somete, que hasta termina manteniendo relaciones, claro, y hasta enamorándose de ella. Un caso muy, muy interesante. Prefiero ver Pink Flamingos, te la recomiendo. Yo te recomiendo otra peli, Pink Flamingos, ¿la has visto? No, no la he visto, no la he Pues venga, visto. ahora mi recomendación, te la devuelvo. Me la apunto, me la apunto. Pero os he querido ilustrar esto para ver el tema de que me ha venido a la mente la escena de los dilatadores y tal. Entonces, Alguno, bueno, alguno se ha entonces, quejado y ha dicho, me ha jodido la película, me ha hecho un spoiler, pero bueno, perdón, seguimos, y me callo. a veces ha ocurrido pues que la penetración es dolorosa de manera persistente o se generan adherencias o infecciones recurrentes. Entonces hay mucha desmoralización porque no es el resultado el esperado, no se ajusta a las expectativas que tenía la persona. Entonces, llegados a este punto, que ya hemos hecho una introducción histórica, hemos hecho una breve reseña de cómo es el contexto actual en España, hemos hablado de definición, hemos repasado los tratamientos hormonales en un sexo y en el otro, hemos hablado también de todos los tratamientos quirúrgicos y de cuándo están indicados, que ya he dicho que es a partir de los 18 años. Hemos revisado algún aspecto legal del tema del registro civil, cambio de nombre, género y demás. Y vale, ahora me preguntaréis, ¿y por qué? ¿Para qué hacéis todo esto? ¿Realmente hay algún beneficio? Porque sé que hay mucha gente por ahí, pues a ver, yo no quiero verbalizar nada ofensivo, pero claro, hay gente que pone en duda este tipo de acciones. Como he dicho, siempre vamos a ser en la medicina muy cautos y a evitar que se corrompa por influencia de redes sociales, aspectos políticos y demás. Aquí nosotros somos médicos y aunque sí que es verdad que la política y el contexto cultural va a veces a guiar un poco lo que se va a hacer en la medicina, porque claro, si eres médico en Arabia Saudí, pues no es lo mismo a lo mejor que ser médico en Yemen, que en Pekín, que en Camerún, que en Madrid o en Lisboa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, pacientes sobre los cuales yo os pueda contar todo el recorrido. Si bien tengo pacientes procedentes de otros centros de referencia, como el Carlos Haya de Málaga, etcétera, que son pacientes que llevan 20 años o más en tratamientos o cirugías, yo los pacientes de mayor recorrido que tengo son unos 8 o 10 años máximo. Y sí que os puedo garantizar que, aunque al principio yo también podía mostrar cierto escepticismo, es normal cuando te enfrentas a un terreno desconocido, es normal mostrar escepticismo, dudas, pero a base de sentarme día tras día a escuchar con paciencia los relatos biográficos de este tipo de pacientes, todas las sensaciones y vivencias que me han ido contando, a mí me encanta escuchar y comprender, pues he llegado a la conclusión de que sí que existía un problema, que es el que he intentado hacerte imaginar cuando te he dicho que cierres los ojos y te imagines, pues eso, que terminas encerrado en un cuerpo que sientes que no te corresponde. Entonces, lo que yo he observado en estos pacientes es que en 8 años de seguimiento, por ejemplo,
a medida que vas haciendo intervenciones farmacológicas, vas cambiando el ambiente hormonal o vas indicando cirugías, el paciente va desarrollando lo que podemos decir la satisfacción global en múltiples ámbitos de la vida. Pues empieza a sentirse mejor en el ámbito académico, en el ámbito laboral, obviamente en el ámbito íntimo o de pareja, a nivel personal, a nivel autoestima, seguridad y demás. Entonces sí que es verdad y os garantizo que existen muchos pacientes en los que no hay efectos adversos ni acontecimientos de cirugías con efectos indeseados, obviamente, en los que va todo bien. Sí que es verdad que hay un beneficio que posiblemente supera el riesgo de la farmacología. Entiendo. A veces, como profesional de la medicina, pues te puedes quedar con dudas o inquietudes en el sentido de reflexionar sobre, ostras, estoy dando un fármaco indefinido, probablemente va a ser un tratamiento de por vida. ¿Qué efectos tóxicos o adversos o riesgos va a tener a futuro cuando hayan pasado 30, 40, 50 años tomando esta medicación? ¿Voy a hacer un daño? ¿Va a ser irreparable? ¿Supera el beneficio ese posible daño? ¿O cuando hay una indicación quirúrgica irreversible? ¿Realmente esto era 100% necesario? Ese tipo de preguntas o inquietudes, ya digo, sin quitar, sin restar legitimidad a nadie, pero son como humano y como profesional, son inquietudes que creo que todos podemos sentir porque no nos podemos limitar a seguir algoritmos, porque entonces si nos limitásemos a eso estaríamos infradotados intelectualmente. Luego está el tema, vale, el tema del impacto de las redes sociales, el impacto psicológico y demás. Esto también muy delicado, pero sí que quería recordar que hay veces donde puede uno tener cierta duda o cierta inseguridad a la hora de indicar ciertos tratamientos. Entonces yo lo que hago es ir siempre muy despacio, de manera paulatina e ir observando las respuestas. Yo creo que de la manera que lo hacemos, minimizamos los riesgos lo máximo posible. Ocasiones de arrepentimientos en plan ya no quiero. Yo en toda la vida, pues a lo mejor he visto 2 casos. Es decir, que no es algo muy frecuente. He visto 2 casos y eran además personas que habían desarrollado problemas de abuso de tóxicos, o tenían intentos autolíticos y eran casos que estaban complicados con otras cosas. Poza, estoy. Así está el micro. Una pregunta solo. ¿Tú al año hace muchos casos de estos o es una cosa muy rara? No sé, pregunto. Porque has hecho dos casos de arrepentimiento para entender el alcance. Claro, pues casos nuevos, a mí a lo mejor me llegan un par al mes. Joder. Teniendo en cuenta que antes te llegaba un par al año, el cambio ha sido considerable. Lo que pasa que es muy difícil de mesurar porque, claro, bien antes los recibían todos en una unidad de referencia y como ya ahora está descentralizado a nivel comunitario, pues están, digamos, más repartidos. Claro.
pero sí que nos da la sensación, aunque no hay números claros, sí que nos da la sensación de que hay un aumento de prevalencia. Que, como digo, no podemos saber si es porque la gente lo comunica más fácilmente por el contexto sociocultural, o hasta qué punto hay cierta influencia de la moda o de la red social, etcétera. Cuando tú me digas, te bombardeo preguntas, ¿eh? Pero Ya he cumplido el guión de lo que quería comentar, entonces ya creo que podemos dar paso a las preguntas. me parece que este va a ser un vídeo absolutamente referencial en YouTube sobre el tema. Que por cierto, dudo, me mira un poco por encima, no he encontrado nada que fuera realmente científico, académico, médico y humanístico a la vez como todo este desarrollo que has hecho, que es muy interesante, además de la experiencia de un endocrino. Me parece impresionante. Claro que al ser un tema tan serio, pues necesita una exposición larga, muy interesante. Ostras, que tengo tantas preguntas, no sé por dónde empezar. Es un tema... Una, una, Dime. No, una por una, ya un- está. sí, te quería preguntar, a ver, es que ahora con el rollo que te he metido, eh, a ver, un ejemplo. Mm, Es que es un tema realmente muy interesante. ¿Tú crees, por mi percepción parece que sí, que en España, por ejemplo, es un tema mucho más serio, mucho más médico, mucho más científico, por ejemplo, que como se hace en Estados Unidos, que veo que este tema es radicalmente distinto por lo que yo he visto? A ver, aquí me da la sensación de que sí, que por lo menos en el ámbito médico lo tratamos de manera muy seria, muy lógica, muy prudente. No hacemos tampoco mucho ruido, mucho exceso de visualización. Somos bastante discretos y serios, diría yo, y lo tenemos todo bastante protocolizado dentro de lo que el recorrido permite tener peso estadístico y científico. ¿Por qué lo digo? A ver, claro, evidentemente soy en español, que entonces lo que yo percibo, pero lo que ves de internet, mucha polémica. Veo que, bueno, como en Estados Unidos pasa con todo, la mercantilización de todo ahí, incluido la mercantilización de cambio de género. Aquí comentabas que la faloplastia, si no me equivoco, se dice, es decir, que una mujer biológica con transición a hombre, pues se le reconstruye una forma de pene. Aquí no se hace mucho o no se hace, pero veo que en Estados Unidos hay una clínica, se ha hecho famosa, una cirujana plástica, que se ve que los hace como churros. Bueno, nunca mejor dicho, ¿no? Perdón por la alegoría, que no es mi intención. Vaya tema. Pero se ve que los hace muchos. Y entonces, según parece, hay un grado alto de arrepentimiento, porque se ve que es a sacar dinero y tal. Entonces salen pobres personas que demuestran el órgano y dicen, no, si cuando hago pis me hace con un aspersor, me sale la orina por las juntas, por la sutura, bueno, unas cosas que dicen, madre mía. Por eso, lo poco que he visto, la sensación que me da, que aquí en España hay mucha seriedad, procedimientos muy formales, todo muy bien establecido, como, bueno, básicamente veo ética médica, y en Estados Unidos lo de siempre, el tal. No sé cómo tú lo percibes. Sé que como médico estás limitado a tus opiniones, siempre tender a una objetividad más que una subjetividad es complicado, pero bueno, dentro de lo que puedas, si puedes decir algo. Pero sí, tienes razón, ese tipo de cirugías a mí tampoco me parecen útiles. Es generar ahí un pseudo órgano, un apéndice, que luego lo que es el aspecto práctico o funcional no tiene mucho sentido. Por eso a día de hoy aquí no se está implementando, porque como ya os comentaba, es hacer con un músculo procedente del dorsal, un cilindro ahí que no va a tener una sensibilidad ni una función eréctil propia, que lo vamos a tener que hinchar con una bomba neumática. Lo veo algo muy dudoso.
Claro, en este caso se optaría por la prótesis de, o sea, una especie de sujetador así con un apéndice de plástico, ¿no? Parece que usan para sentirse el pubis lleno, ¿verdad? Correcto. Pero ya digo, esto a día de hoy, aquí, a menos que cambien mucho las técnicas y exista algo que no podemos imaginar a día de hoy, eso no tiene pinta de que aquí se vaya a hacer. Interesante. Me ha sorprendido, claro, es interesante la exposición de un médico que vive esto, porque nosotros tenemos el público ideas preconcebidas que muchas veces son equivocadas, así que es muy necesario toda la exposición que has hecho. Yo tenía entendido que la prevalencia de autólisis, para que YouTube no se ponga especial, como es lógico, tantas palabras así problemáticas, tenía entendido que la prevalencia de autólisis en la comunidad de las personas con disforia de género era muy alta. Y entonces, desde mi ignorancia total, ignorancia infundada, pensaba, bueno, pues el doctor Cerezo a lo mejor se encuentra con varios casos de que acaban mal. Pero en cambio me has dicho que no, que los resultados son satisfactorios, ¿verdad? En general, nunca te has encontrado casos. Supongo que el psiquiatra filtra o no sé. Voy a hacer un mocazo, así que puedes hablar. A veces, a ver, como digo, datos sólidos, no voy a mostrar, pero a veces sí que te da la sensación de que en algunos pacientes con incongruencia de género puede haber más prevalencia de cierto tipo de antecedentes. Entre ellos, a lo mejor, haber existido intentos autolíticos o intentos poco serios, que a lo mejor son más bien tipo llamada de atención, que nunca hay que subestimar una llamada de atención, pero mm, cosas poco serias que a lo mejor pueden reflejar pues toda esa disconformidad, ese malestar, pero tampoco es una cosa muy frecuente o habitual, vamos, que no te lo vas a encontrar en todos. Sí, va, está puesto el audio. Hay una cosa que me ha chocado mucho. Yo, evidentemente, tengo que hablar como un completo ignorante, o sea, no indocumentado. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo, contesto, ¿no? Veo una chica que le ha recetado el psiquiatra, hablo de la hija de una amiga, ¿no? Que me hablaba y tal. 16 años y le ha recetado algo que no me quiso decir, entendí que es un antidepresivo, ¿no? Vale. Y yo pensaba, teniendo en cuenta que un antidepresivo, esto es la comparación con lo que decía antes de esa especie de como de cast, no sé cómo se llamaba, ¿verdad? Cuando en la inicio de la pubertad preventivamente utilizas la medicación para detener el desarrollo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba eso? Las inyecciones de triptorelina, el decapeptil. Vale. No me acuerdo del nombre, pero gracias. Lo que explicaste antes. Claro, yo pensaba, si el desarrollo de la sexualidad humana en la adolescencia, desde mi punto de vista, tal, es tan importante para el desarrollo de la persona en su integridad, porque sexualidad no es solo sexo, es también el desarrollo de la persona, ¿no? Pienso, si a un adolescente me parece arriesgado darle un antidepresivo que ya castra, que ya te deja el hilo por muy abajo, y pienso que es importante ese desarrollo sexual libre, ¿no? Adolescente, desde mi ignorancia, pero no soy psiquiatra y nada, pero como yo lo veo, pienso, ostras, si a un prepuber le dan ese anulador del desarrollo sexual, digo, aunque luego se cancele y se deje otra vez desarrollar, no sé, ostras, esa persona, a nivel de desarrollo de personalidad, debe estar muy condicionado, ¿no? Debe quedar, digo yo, no sé, es que considero, claro, es que no tengo estudios para darle más validez a lo que digo. Esto lo que pasa que es un tema muy controvertido y yo tengo mi opinión personal al respecto. Pues, ¿tú crees que con 11 o 12 años una persona tiene el suficiente desarrollo y madurez del lóbulo frontal para decidir algo de tanta envergadura? A lo mejor tu hijo de 11 años te dice que es Spiderman o que es una princesita, pues tú le dices que sí y ya está, ¿no?
y a lo mejor pasado mañana ha cambiado de idea o se le ha olvidado. Pues hay que ser muy cautos con esto. Claro, es un tema complicado porque las campañas políticas acaban generando reacciones opuestas, por efecto péndulo, muy fanáticas, ¿no? En contra. Y entonces te encuentras mucha. No, no hablo tanto de mí porque intento tener mi imagen abierta. Claro, me gustaría saber, me imagino Irán, ¿no? Ya sabes, ¿no? Está la República Islámica de Irán, en que el régimen de los ayatolás, ¿no? El Consejo este Supremo de los Ayatolás aprobó, legalizó el cambio de sexo, ¿correcto? Digo yo que en esas circunstancias, desde mi total ignorancia deduciendo, una persona que tiene incongruencia de género lo debe tener de verdad, porque está en un contexto social tan intolerante que digo yo que el que va al médico y le dice es que yo soy una mujer, aunque tenga aquí el péndulo bajo, ¿no? O sea, yo digo yo que será de verdad. Digo yo, ¿no? No está condicional, es al revés, tiene anticondicionantes, ¿no? ¿Tú qué opinas, no? Es decir, en Irán, que te lo apoya el Estado, debe ser que el que va es que no es de verdad, ¿o no? Claro, como hemos dicho antes, la incongruencia de género ocurre en el ser humano a lo largo de todo el mundo y de toda la historia. Es un fenómeno continuo en todos los continentes y en todos los periodos históricos. No es algo exclusivo de la actualidad, ni mucho menos. Esto es interesante para no perder la perspectiva. Está bien como tener una brújula y... eh, Entonces, lo que me preguntabas era de los niños, ¿no? De, mira, ¿sabes qué pasa? Hablando claro. Te vas a centros de atención primaria y te empiezan a poner poste por todos lados. O sea, ¿crees que eres trans? ¿Has pensado en eso? Consulta, no sé qué. Entonces, recuerdo la entrevista en el Diario del Mundo, que pasa de pago, no pude leer mucho, pero era del Hospital Gregorio Marañón, que es el más grande de España, que yo lo recuerde. El jefe de psiquiatría de la unidad pediátrica explicaba que en urgencias los ingresos de psiquiatría, que no tiene nada que ver con tu especialidad, por incongruencia de género, supongo que problemas de identidad, etcétera, no sé cómo se justifica ingresos en psiquiatría, decía lo que eran ingresos por este tema en pediatría, lo que antes era un año que tenían, le entraban en 2 o 3 semanas, ¿no? Pero o sea, es decir, había un fundamento cultural de influencia, explicaba él. Pero por otro lado, decía algo muy importante como psiquiatra, claro. Decía, es que a un niño de estos, cuando es un caso de concurrencia de verdad, era como que no había fuerza humana en cambiar el pensamiento que tenía porque lo tenía tanto interiorizado. Para él era muy fácil determinar si el niño lo había, como bien has dicho, Rafa, que soy una princesa, soy un astronauta. Pero tú has dicho antes, claro, que tú no eres psiquiatra, no es ni eres sexólogo, ¿no? Ese no es tu especialidad. Pero es verdad que ves casos que se ha puesto de moda porque la Megan Fox, esa actriz famosa, sus 3 hijos, los 3 son trans. Y dice, joder, que ya tela, ¿no? Que había algún vecino que ha puesto en Twitter cosas diciendo el niño, vamos. Pero por otro lado, puede pasar que un niño vaya y diga al psiquiatra, no, es que este niño, vamos, te lo tiene clarísimo. Pues nunca te has encontrado eso, eso es rarísimo, ¿no? claro, es que por eso es tan complejo y por eso hay que individualizar y ser tan cautos y analizar también el entorno familiar, social, posibles causas y todo el contexto. Porque igual que puede ser algo pasajero o de inicio abrupto que nos haría dudar un poco, pues si yo os explico que los pacientes, por decirlo de alguna manera, gold standard, los que tienen una trayectoria como el ejemplo que os he contado antes, que a lo largo de los años con todas las intervenciones van mejorando, y está clarísimo que tienen una incongruencia de género por lo que cuentan y por todo el beneficio de los tratamientos en todas las esferas vitales. Ese tipo de paciente, vamos a decir paciente típico, clásico, gold standard, ese paciente te cuenta un relato casi desde que tiene uso de razón. Te cuenta una serie de fenómenos que son muy claros y que indican esa tendencia a identificarse
con el sexo opuesto y con todo lo que hay alrededor, pues como el chiquito que empieza a sentirse atraído por utilizar las cosas o la ropa de su hermana o de su madre, a vestirse, a maquillarse, a fantasear. Mm, Hay unas vivencias muy claras, pues por quién te sientes atraído, todo esto, este tipo de cosas. Y están presentes, como digo, desde la infancia, desde toda la infancia, desde la fase prepuberal y obviamente todo el periodo puberal y adolescencia. Entonces, por eso nos puede generar un poco de duda siempre, porque como existen esos casos tan claros que sí que van a ser, pero claro, como médico, pues no te resulta muy cómodo pues iniciar un tratamiento farmacológico a un niño de 12, 11 o lo que sea. ¿Tú crees que en este sistema médico español se protege a los menores de edad de manera que no acaban haciendo algo que se arrepientan? Porque me gustaría poner el ejemplo de algo bastante polémico, pero es una reflexión que veo. Parece que se aprovechan del pobre desarrollo de la sexualidad de un adolescente porque no tiene definido su género completamente. Claro, tú eres... A ver, a ti te gustan las chicas desde que eras adolescente, Rafa, ¿no? Me imagino, pero hasta que no tienes 18, 19 años, tú no es que... Me explico. O sea, tú... Es una cosa progresiva, pero a medida que tú vas desarrollando tus propios atributos masculinos, generas más atracción, ¿no? Es decir, había leído que muchas veces la homosexualidad pudiera ser, entre otras cosas, por la falta de identidad de género, ¿no? La falta de atributos, o sea, una cosa más compleja, que evidentemente no soy sexólogo, así que soy un gañán hablando de esto, pero me da la sensación que desde la educación pública se intenta como meter el dedo así discretamente, diciendo, bueno, dando un discurso un poco inmersivo, de manera que dices, tienes 12 añitos, a lo mejor eres, y claro, con 12 años es que tu pobre identidad de género no te va a hacer determinar sentir rechazo por ideas homosexuales, que por eso está el Andoni, ya sabes, pues se pone una berenjena entre las piernas y todos los niños, jo, Andoni, ¿quién pudiera ser tu berenjena? Y son todos menores de edad, ¿no? Yo creo que se aprovechan bastante de esto. Entonces, ¿no podría pasar lo mismo con menores de edad influenciados porque yo me he encontrado, cuando hablas con, me gusta hablar con adolescentes, para ver el mundo en el que viven y a veces me quedo y dices, hostia, o sea, ¿no consumes nada que no sea LGTB en Netflix? La serie esta, la película esta, es todo, y es un mundo, y claro, condiciona mucho. ¿Crees que el sistema médico protege en estos casos o es que hay mucha... ¿Crees que un adolescente que esté muy condicionado por el factor cultural acabará haciendo una burrada de este tipo? A ver, por un lado sí que creo que el exceso de dar visibilidad excesiva a ciertos fenómenos o conceptos, pues puede viciar un poco. O, claro, tú estás mm, inconscientemente estás haciendo pensar muy frecuentemente en un concepto o una idea. Y si te lo recuerdan demasiado, pues al final puede que es como si a ti desde que eres pequeño te están poniendo carteles en todos los lados. ¿Quieres ser bombero? ¿Te gustaría ser bombero? ¿Pudieras ser bombero? Pues chico, al final vas a estar, es inevitable pensar, ostras, y pues bombero, bombero, bombero. Luego, el tema de proteger, no sé si entendió muy bien la pregunta, pero el médico sí que es verdad, no solo en este contexto, en todo. Yo como médico estoy muy limitado Claro. a la hora de poder expresarle a un paciente con firmeza sus posibles errores, fallos, falta de disciplina, su autorresponsabilidad, hacerse responsable de sí mismo y de sus situaciones. Eh, Esto pasa mucho también con el tema de la obesidad, que tú a un paciente con obesidad le dices que tiene obesidad porque consume un exceso de calorías y eso
entre comillas, es culpa de él, porque el que está comiendo las calorías en exceso es él. Pues decirle eso a un paciente, algo tan simple como que la obesidad es resultado de un exceso calórico en relación al gasto calórico, vamos, te pueden llegar a poner quejas, hojas de reclamaciones. A mí me han llegado a poner 3 folios por delante y por detrás a un tío hecho y derecho de 35 años por decirle que tienes exceso de peso porque comes más calorías de lo que te toca, y me ha llegado a poner una hoja, 3 folios por delante y por detrás de Hab- hoja de reclamación, que, Había, que este me ha dañado la autoestima, me ha vejado, vamos, unas cosas que dices, pero ¿qué sociedad tenemos? Yo no soy partidario en absoluto de tanta delicadeza y blandenguería. sí. Hay que tener responsabilidad y disciplina, y al médico hay que darle un poco autoridad y derecho a decir las cosas claras, Sí, estoy de que acuerdo. Me en gustaría, unas... me gustaría ver Digo, la hoja de reclamación si tenía gotitas de lágrimas. Igual está mal. Pero, joder, por ejemplo, tú te encuentras un caso que dices, ostras, por lo que fuere, no vamos a entrar en detalles, si una edad, no sé qué. Entonces, ¿qué haces? ¿Te comunicas tú en un trabajo concomitante con el psicólogo? ¿Vas al psicólogo y hablas con él? ¿O que no puedes hacer nada, que eres médico, ¿no? No es tu función aquí decidir, ¿no? ¿Verdad? ¿O cuando me llega un paciente con incongruencia de género, Sí, si que tuvieras un caso que digas, hostia, aquí voy a hormonar a una persona so- que tú no lo ves. Es complicado, es que es muy complicado. como digo, es obligatorio disponer de una valoración psicológica, sexológica previa. Entonces, hay veces que el paciente me llega ya con esa valoración porque el médico de cabecera lo ha remitido previamente, y hay veces que me llega sin ella, entonces yo mando a ese paciente y posteriormente la sexóloga en este caso elabora un informe y me comunica, si cree conveniente, algunos detalles o pormenores del caso. Uy, Pero casi todos suelen ser aptos. Vamos, es muy raro, como digo, encontrarse alguien a quien por cuestiones psicológicas le tengas que contraindicar el tratamiento. Ya digo, lo único sería no conservar el juicio de realidad, y eso sería un brote psicótico. los psicólogos de la social tienen fama, porque tienen que pasar la oposición, los exámenes, ¿no? Tienen fama de, no sé, no sé, El matiz. Hay algunos pacientes en los cuales yo no me he sentido cómodo iniciando un tratamiento hormonal, porque hay un retraso mental importante, y cuando digo un déficit intelectual me refiero a un déficit intelectual diagnosticado, estudiado, conocido, o alguna otra cosa por el estilo. Mm. ¿Qué pasa? Que también el psicólogo está un poco maniatado por el contexto social. No es nada sencillo decirle a un paciente, tú no tienes criterios para recibir este tratamiento, porque este tipo de paciente, yo sí que yo personalmente sí que me puedo meter en ese berenjenal, porque mi labor es hacer las cosas de manera estricta y correcta. Yo personalmente, si los psicólogos no se pueden meter o quien quiera no se puede meter, yo sí que me meto en ese berenjenal y me juego el malestar del paciente y lo que haga falta, porque las cosas hay que hacerlas bien. Ya, Que pero te vienen muy arropados por las asociaciones LGTBI, y eso hasta cierto punto yo no lo veo necesario. Una cosa es informar y otra cosa es incitar. Y te viene a lo mejor
un paciente con un retraso mental, con la camiseta, con las pulseritas, es que me han dado, es que me han dicho, es que en la asociación que tengo derecho y que usted me tiene que dar, y vamos a ver. Vaya situación más surrealista, ¿verdad? Claro, si una cosa es decirle a un señor que tiene sobrepeso, oiga, usted tiene sobrepeso, y se va llorando, ¿no? Si tira por la ventana, y dice, bueno, mira, que está gordo, ¿no? Objetivamente, tampoco le van a denunciar, pero claro, aquí, por desgracia, las circunstancias políticas son bastante, los lobbies, etcétera, y claro, aquí si das una opinión tajante de criterio personal, pues, hostia, aquí hay mucho sectarismo político. Te has quedado sin conexión, Rafa. Esto pasa Ahora también con vuelve. el tema de la... Funciona, funciona. Ahora bien, Sí, esto pasa también con el tema de la cirugía bárica. Es otro campo donde hay mucha tensión con el paciente. El paciente candidato a cirugía bariátrica, cirugía de lo que conocéis por reducción de estómago para sí. el tratamiento de la obesidad, tiene que cumplir unos criterios y es necesario someterse a una valoración. Pues claro, aquí también es muy difícil para el psicólogo decirle a un paciente, pues tú no eres candidato a cirugía bariátrica porque te pasa esto. Y claro, y tú luego ves el informe y pone paciente con la capacidad intelectual necesaria para comprender las situaciones cotidianas de la vida. Dice, "¿Y aquí qué más quería decir? Es verdad. Está claro. Es verdad que hay un problema ahí psicológico grave, porque yo me fui hace, cuando estaba gordo, una consulta por el tema, solo por preguntar, porque no lo podía, pero el tema del balón gástrico, ¿no? Es ese globo que te ponen con una solución salina adentro, y el gastroenterólogo, como se llama, me dijo, dos tercios, que yo recuerde, dos terceras partes, dos tercios dos tercios de los casos que se hacen, las cirugías de reducción y de globos y todo el rollo, fracasan. Y estamos en lo mismo, ¿no? Como bien dice Rafa, es decir, va el paciente condicionado positivamente o condicionado para que le hagan, doctor, yo creo que me hagas esto. Y a mi caso me dijo, piensa que te vas a adelgazar, te va a quitar el globito y te vas a engordar, porque el problema lo tienes aquí, ¿no? Pero bueno, en mi caso no me puse a llorar, no, pero sí que, como dice Rafa, el factor psicológico. Pero bueno, esto me ha sorprendido mucho que me hayas dicho que esté todo tan bien llevado, que no te encuentres casos de arrepentimiento y que en casi todos los casos que te has encontrado realmente ha sido una solución necesaria. Está bien. No tenía otra imagen más distópica de todo el tema este. Por suerte en España parece que el tema se lleva con seriedad. Y además, también quiero reseñar y destacar que son pacientes que, por lo menos a los endocrinos, nos tratan muy bien, con mucho respeto, con mucho feedback positivo. Yo personalmente estoy muy contento con todos y todas mis pacientes con incongruencia de género. Me tratan muy bien, siempre suelen manifestar su bienestar y me gusta escuchar cómo me van contando los progresos favorables. Si hay algún problema, también se intenta solucionar. Pero ya digo, por lo general, este grupo de pacientes respecto de otros destaca mucho por lo bien que tratan al endocrino. ¿Será porque han sufrido muchísimo y al ver la solución sienten mucho agradecimiento, ¿no? Me imagino. Posiblemente sí. Eh, ¿Estás seguro, Pucho? Dice Pucho, pero claro, dice él que con la nueva ley, que no me acuerdo cómo se llama, que la valoración psicológica no es necesaria. Perdón, aquí está Pucho. Eh, la ley trans es valoración, la valoración no es obligatoria. ¿Tú sabes algo de esto? A ver, no se vaya a confundir esta persona. En la Comunidad Valenciana, para hacer una intervención farmacológica o quirúrgica, es obligatorio disponer de evaluación psicológica.
Para lo que no es obligatorio es para irte al registro civil y cambiarte de género y de nombre. Vale, perfecto. Varias personas han preguntado, porque yo tampoco tengo ni idea. Aquí, la objeción de conciencia, primero, está justificada, se acepta. ¿Cómo funciona esto? ¿Vale? Esto no es una clínica de interrupción del embarazo. A ver, existir existe. Algún compañero tengo por ahí que se considera alguien, una persona muy religiosa y bueno, se puede solicitar y se puede hacer. Existir existe. No, estaba haciendo una broma porque mi moderadora femenina dice, yo mañana voy ir al registro y decir que soy un hombre. Y yo, sí, claro, porque estás chuzada y entonces ya solo tienes que decir, mira la alopecia androgénica que tengo, ya te entra en el registro. Ahora le he puteado. Mira, hay una persona aquí que dice, te ha dedicado una serie de comentarios que además se repiten mucho en el vídeo de la entrevista al Iván, ¿correcto? Lo quiero leer. Cristina, te enfades, me quedo broma. Por mujer siempre, cada directo le tengo que saltar un moco así bastante cruel. El doctor Cerezo, además de ser un gran profesional y de estar muy capacitado, destaca por su humildad, sobre todo por su extremo respeto al paciente, que todo el mundo lo ha destacado en el vídeo. Respeto extremo por el paciente y a todo el mundo, a diferencia de la mayoría de médicos que actúan en redes sociales y de muchísimos médicos que andan por sus consultas y por la vida con una soberbia y una superioridad que te levantan la náusea. Bueno, a él le pasa como a mí, hemos sufrido mucho esto. Yo sé que para ti no te gusta que digan eso los médicos, pero claro, cuando has tenido experiencias. Todos mis respetos, doctor. Es usted un gran médico y por encima de esto, un excelente ser humano. Y me ha pedido por favor que lo leyera. Y ojo, que este comentario se ha repetido mucho en el vídeo de entrevista al Iván. Gracias por la valoración. Se intenta cada día mejorar más, si se puede, que estoy seguro que sí, la conexión con el paciente, el tema de la empatía, el respeto, que no es suficiente consentirlo. El respeto hay que saber exteriorizarlo y hacerlo percibir así al paciente. No es fácil, pero bueno, seguimos aprendiendo cada día. No, la verdad es que, bueno, y además añado, tira en press-banca como un camión, ¿eh? O sea, tiene reductora, ¿sabes? Como los tractores, ahí que tiene la marcha corta para tirar press-banca. Hay que añadirlo también. O sea, no solo es eso, sino tiene el press-banca que te viene tirando y dice, madre mía. Era 120 contando la barra, ¿no? Llegué a poner 130. Sí, sí, no veas, ¿eh? O sea, tiene fuerza, sí. Pues te quería comentar, es que claro, cuando vas al médico, normalmente muchas veces estás desamparado. Y vas con una... Bueno, hay de todo, ya lo sé. Tú habrás visto pacientes que es para tiraros por la ventana. Pero que muchas veces vas al médico bastante desamparado, vendido, ¿no? Y dices, doctor, ayúdame. Y cuando te encuentras el típico prepotente que te hace juicios de moral, que te habla como si fuera el cura, que dice, ¿yo para qué he venido aquí? ¿Para que meta la bronca? ¿O para qué? No. Y entonces, cuando encuentras un buen médico con una ética profesional y una voluntad humanística, dices, hostia, te sientes... Es el karma. Te lo transfiere y te sientes maravillosamente bien. Por eso la gente destacan tanto los comentarios, ¿no? Porque dices, hostia, un buen médico es, de verdad, te hace sentir muy feliz. A ver, que yo también tengo malos días, como todos, ¿no? Si tienes un día malo, por lo que sea, y te toca alguien que es un poco más pesado de lo normal, oye, Sí, sí, le dice, sí, bueno, es normal. Eh, Me ha gustado mucho este directo. Creo que ha quedado todo bastante claro. Yo tenía muchas interrogantes. Veo que hay mucha diferencia con Estados Unidos con esto. Estará por ver. Estará interesante hacer este directo de aquí 5 o 7 años y que me os cuentes la diferencia. Me gustaría verlo. Con respecto al sistema educativo, cómo se va desarrollando, cómo influencia, etcétera. Te quería preguntar, yo que soy bastante capullo, yo decía, es que yo el cambio de género en las mujeres parecen que hacen no un cambio de género, sino. Te voy a ofender, porque claro, es que contradice lo que está diciendo. Hacen un, hacen un camino al hermafroditismo, ¿cómo se dice? Hermafo- ¿cómo has dicho? hermafroditismo. Joder, Pero ¿por complicado. qué dices eso? ¿Por qué?
Claro, ahora que ves tantas mujeres que se chuzan con testosterona, lo que ves, pues claro, se cortan el pelo como yo. Lo digo con respeto, siento, porque mi manera de ser siempre es tan satírica que no puedo sacarlo de mi manera de hablar, pero claro, las ves con la estructura ósea es de mujer, la cadera es de mujer, no sé por qué. Yo lo caso que yo veo por la calle, claro, si es como bien dices tú, un caso en que no distinguen, pues no me doy cuenta. Los casos que veo es el estereotipo de señora de estas tipo, no puedo decir la palabra porque YouTube se enfada, pues de camisa de leñador, pelo corto y una mala hostia, ya sabes, ¿no? De tipo camionera, pero pero claro, es eso, ¿no? La estructura de mujer, están como fofigordas, tienen poco pelo en la barba, entonces es como una mujer masculinizada, entonces no veo yo el cambio de género ahí. Bueno, hay de todo, sí, hay de todo. Pero ya te digo yo que, por lo menos la mayoría de pacientes que veo yo, vamos, se masculinizan bastante bien. Y esta semana o la semana pasada, sin ir más lejos, 2 o 3 casos así. La residente que había sentada conmigo, aprendiendo, rotando por endocrinología, me decía, ostras, Rafa, es que no me había dado cuenta de que era un caso de estos, tal. Luego, cuando ha avanzado la conversación, lo he comprendido, pero al Joder, principio que era un tío, inicialmente. O sea, que claro. sí. Aquí están citando Laura Steele, Falete. ¿Conoces a Falete? Sí, sí, del Claro, folclore. está. Ya, esto. Bueno, no profundizaré más. Me abstengo de No, opinar. no, pues está gracioso, ¿no? Es un nombre, pues una característica femenina notables, ¿no? Y una vocecilla ahí. El tema, ¿tú como endocrino te has encontrado casos de hermafroditas? No he visto. Es que, a ver, el hermafroditismo, a lo mejor como lo que tenéis en mente, no lo vas a encontrar como tal. Al final son genitales ambiguos o malformados. Esto sí que vas a encontrar. Pero claro, yo hago endocrinología de Ya. adulto. Entonces ya el que me va a llegar, pues ya ha tenido cirugías correctoras y todo esto. ¿Qué te parece? Me gustaría hacer otros directos contigo. Me gustaría hacer uno que este es durillo, ¿no? Porque la gente va a estar, porque todo el mundo acumula malas experiencias. Me gustaría hacer un directo contigo, tú que tienes una base tan humanística como médico, preguntarte pues tus valores, por qué hiciste médico, pues se nota que es vocacional 100%, porque mucha gente es médico y dice, si odias al ser humano, ¿para qué te haces médico, no? Porque no te haces, no sé, traumatólogo o forense, ¿no? Algo así. Entonces, esto, hablar sobre si se ha deteriorado la ética médica, es otro día, ¿no? Te lo propongo, por el tema del juramento hipocrático, que parece que es un chiste ahora eso. Me gustaría hacer un directo de esto y también otro directo reflexionando también, o cuando surja, de cómo la gente responde a una persona que salga a denunciar, porque a ti te tocas narices, la intromisión en el mundo, la introducción que hacen a los médicos, la gente ahí chuzando aquí como si fueran médicos. Carlos Mejía, fíjate, que me hace gracia, el gangoso este de Murcia, ¿verdad? Como, que por cierto, registrados, suscribiros al canal del doctor Cerezo en YouTube, porque hace vídeos muy buenos. Está dedicado un par al gangoso de Murcia, que son muy buenos, con unas alegorías de la huertica de Murcia, buenísimo, me encanta. Que hay un tío que me pone mensaje, John, este tío, todos los vídeos que hace es para decir lo bueno que es. Que soy tan bueno, soy tan bueno, soy tan bueno, ¿por qué cobro tan caro? Porque soy tan bueno, tan bueno. Y es el tío parece que va a tener un ataque epiléptico para hablar, ¿no? Del esfuerzo que hace para poder vocalizar. Pues te quería hacer proponer, luego hablamos, un vídeo de cómo la gente. Claro, no sé si como un médico no sé si puedes hablar de esto, ¿no? Pero joder, pero que falta de ética, que individualismo, porque al final Iván este lo ha machacado vivo. O sea, señalas al eclipse solar, mira el eclipse y la gente, ¡eh! Y te señala, pero gilipollas, el sol. Nada. Sí, la gente ha confundido el mensaje, lo han pervertido por completo. Si aquí lo que se ha intentado es dar visibilidad a una víctima de un fenómeno mediático, y la mayoría de comentarios lo que se han dedicado es a acribillar a Iván, a decirle que has hecho muy mal, pero si él ya sabe que ha hecho mal, por eso está ahí contándolo. Pero el problema
que hay que identificar es ese fenómeno mediático, como es Pedro RS en este caso, que tiene alcance al público joven, al público que está vulnerable, depresivo, y puede encontrar una solución en estas cosas, como lo que comentábamos del Carlos Mejías y la Academia Tren. Es que el otro día hice el vídeo, que creo que lo hice a las tantas de la mañana, porque una persona me pasó las credenciales y me dijeron, échale un vistazo a ver qué te parece el contenido. Y me empecé a irritar, me empecé a enfadar ahí yo solo y dije, pero ¿cómo puede ser? Este tío ahí, pues aquí os voy a dar una clase sobre las insulinas, para que no os pillen desprevenidos y sepáis lo que es la insulina. Pero una clase de insulina, tú, pero ¿quién eres tú para dar clases sobre la insulina? O sea, y tampoco tiene mucho fundamento médico, ¿no? Lo que decía, no sé, supongo, digo yo. Lo tenga o no lo tenga, Ya. una persona que no está formada a tal efecto no puede, no debe dar clases sobre fármacos. Y más que esto está destinado al uso, al mal uso, porque además si te están explicando en un tutorial hasta en qué página web comprar las jeringuillas al por mayor más baratas, para comprarlas online en X página web, en otro tutorial te están explicando cómo pincharte y luego en la coletilla de la página te dicen que no, que es a modo informativo y qué tal. ¿Pero qué modo informativo? Es que tenemos ahora 5 años y sabemos lo que me estás queriendo decir. O hablar del clenbuterol ahí en pleno Instagram, que lo va a ver todo el mundo. Sí, es que al final es un aficionado al tema que con una voluntad totalmente económica habla del tema solo para lucrarse él, así que es que solo puede salir mal el tema. Bueno, al final habrá muchos Iván, ya está, como el chico ese, por desgracia. En fin, pues Rafa, muchísimas gracias. Eh, yo creo que este es un directo que es absoluta referencia del tema. Creo que aclara mucho porque al final, al ser un tema tan político, la gente, y yo incluido, teníamos una idea muy vaga y va bien, como a modo de brújula, tener un norte, al menos actualizado de cómo está el tema, ¿sabes? Porque luego se crea mucha incertidumbre, opiniones sin contrastar, miedos. A mí me ha generado bastante confianza. Me ha dejado bastante confianza porque, ¿sabes? Hay muchos temas que la realidad es superficción, ¿no? A veces hay cosas que pintan mal y luego las conoce y es catastrófico. En este caso, me ha gustado, a menos ver la Comunidad Valenciana, los criterios que me parecen muy interesantes. Y nada, saludo a la gente, muchas gracias por asistir. Luego te paso ahora te lo pasaré para que te lo descargues tú y lo pongas en tu canal también. Vale, vale. Y no os olvidéis visitar mi canal, Doctor Cerezo, Endocrinología y Deporte, y revisar todos los vídeos que hay, ir dejándome comentarios y demás. Sí, lo he puesto, criatura bendita, en el chat de Twitch, el link, lo he puesto en Kick, lo he puesto ahora en YouTube. Y la verdad que es muy bueno, porque la verdad que me sorprende con poco tiempo que llevas. Haces vídeos concisos, cortos, satíricos, con introducción y desarrollo. La verdad que me sorprende el poco tiempo que llevas, ya me sorprende. Tengo un buen profesor, ¿no? No, no creas, yo tampoco lo que pasa me hay que insultar y hago gracia por eso, pero es que tú eres muy conciso, los vídeos muy cortos. Bueno, muy bien. Para poco tiempo que llevas, fantástico. Pues nada, nos vemos la próxima vez, ¿no? Gracias por venir. Nos vemos. Venga, Chao, hasta luego. hasta luego.